Listo. Entonces, la anterior clase nos habíamos quedado haciendo este ejercicio. Estábamos viendo una expansión mediante tres procesos. El primer proceso era una expansión irreversible como tal, a la cual teníamos una presión externa de 1 por 10 a las 5 pascales. La segunda era dos expansiones irreversibles. La primera a una presión externa de 1.2 por 10 a las 5 pascales y después a una presión de 1 por 10 a las 5 pascales. Hasta ahí nos habíamos quedado y habíamos calculado el trabajo de expansión. Habíamos visto que para el caso del literal A, nosotros habíamos calculado un trabajo de 15 litros por atmósfera versus las dos expansiones irreversibles que son de 30, que suman las dos, a ver si no estoy mal, 16.61 litros atmósferas. Entonces estaba todavía pendiente calcular la expansión reversible y graficar todo en un diagrama a presión por volumen específico. Entonces, voy a hacer como que yo rayo en una pizarra como tal, y todo lo que yo esté rayando ahorita en este programa, que ustedes van a poder ver, va a quedar grabado en un PDF, y ese PDF yo lo voy a subir. Así que no se preocupen si voy a veces un poquito rápido. Bueno, preguntar si pueden, ¿no? Pero si no avanzan a copiar, no hay problema, porque todo lo que yo esté escribiendo va a quedar grabado. Entonces eso lo voy a subir en el D2L. Aparte que van a tener también el video y lo que ahí yo escriba, ¿no? Entonces no hay problema. Vamos. Bien. Por favor, confirmen si se ve lo que estoy rayando. Van a tener un poquito de retardo con lo que yo estoy escribiendo. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. ¿Listo? Creo que solo yo voy a hablar. Sí, si quieren, los demás también pueden activar sus micrófonos si se sienten cómodos. Si no, no hay problema. Igual pueden alzar la mano, les activo los micrófonos y no hay lío. Bien, a ver, entonces voy a poner los datos. Espérenme un momentito, déjame copiar esta computadora para poder escribir bien. Entonces, en la parte A, nosotros habíamos calculado un trabajo irreversible, número 1, de 15 litros por atmósfera, ¿no? Claro, era negativo porque es el sistema el que está ejerciendo este trabajo sobre los alrededores. Y en la parte B, lo que habíamos hecho es calcular un trabajo total que constaba de dos pasos, que era un trabajo irreversible 2 más un trabajo irreversible 3. De hecho, el trabajo irreversible 3 con el 1 se parecían bastante, ¿no? En cuanto a la presión externa. Pero en tal caso, la sumatoria era la siguiente. Menos 16.61 litros de atmósfera. Bien, nos faltaba el tercer paso que nos dice el problema, que se trata de una expansión totalmente reversible, como está aquí. Bien, para calcular esta expansión reversible, nosotros tenemos que aplicar esta fórmula que estaba en la presentación de la expansión o compresión reversible, ¿sí?
donde tú tienes una integral. Y esa integral tienes el producto de P por dB, ¿sí? Y a ese dB tú le integras. La diferencia con los procesos reversibles es que cuando tú tienes expansión o compresión de gases ideales en procesos reversibles, esa presión realmente se mueve no de manera constante dentro de la integral. Entonces, cuando tú vas a aplicar esta fórmula, ¿qué debes hacer? Tenemos la fórmula normal del trabajo de expansión reversible. Y esa presión dentro de un gas ideal, ¿cómo se expresa? Como me parece que es R por N por T sobre el volumen. Volumen. Exacto, exactamente. Sí, o sea, tú no tienes un paso constante, no es que puedes salir simplemente afuera de la integral, sino que tú tienes que expresarle mediante la ley de los gases ideales. Y después de eso sí que tienes que integrar. Sí, entonces, claro, la presión en un gas ideal, por ser un gas ideal, a ver, espera, voy a ponerlo así, por ser un gas ideal, nosotros tenemos que presión es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura sobre el volumen. Bien, entonces, si ustedes ven, esta parte de acá arriba es la que puede salir fuera de la integral, porque el número de moles se mantiene en todo el camino de expansión, estamos dentro de un sistema cerrado, la constante de los gases es una constante como tal, como dice su nombre, y la temperatura se mantiene, es un proceso isotérmico. Bien, entonces, voy a reemplazar en la fórmula. Dejo afuera las constantes. Y tengo esto. Bien. Ahora, ¿cómo integro esto? Esto es el logaritmo natural de B2 sobre B1. Sí. Ujú. Ahora tengo todo. Tengo todos los datos. Sí. Sí, tenemos todos los datos. Sí, el número de moles de la data del problema era 1.5 moles. El R, pues ya sabemos, utilizaremos el que nos convenga para anular las unidades. Y después tenemos la temperatura, que nos decía que es a una temperatura constante, todas las expansiones, que es de 301.5 Kelvin. El volumen 1 y el volumen 2 lo sabemos perfectamente, lo habíamos calculado con los anteriores pasos, entonces podemos reemplazar todo. Entonces el trabajo reversible será igual a lo siguiente. Obviamente no voy a poner todas las unidades porque son consistentes. Logaritmo natural entre el volumen 2 después de la expansión, cuando se equilibró con la presión externa, dividido por el volumen inicial. ¿Sí? Esto te da menos 19.8, perdón, punto 28 litro por atmósfera. Bien, a ver, solo para hacer un recuerdo. Esto de aquí, esto me dio el problema. Este valor de acá arriba es lo que yo calculé en el paso número 1. ¿Sí? Entonces tenemos todos los datos y con eso hemos calculado los 3 valores de trabajos de expansión. Entonces, claro, debemos comparar este valor de acá con este valor de acá con este valor de acá. ¿Qué podemos ver? No sé si se ve bien, pero nosotros tenemos que en la expansión reversible
tú tienes claramente un trabajo superior. Después, entre los dos procesos que son irreversibles, el de 2 etapas, tú puedes obtener un mayor trabajo. Eso quiere decir que mientras más etapas irreversibles tengas, en teoría tú vas a obtener mayor trabajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso gráficamente y vamos a comparar. Me parece que tenía aquí, déjenme ver. Ah, no tengo aquí. Esta es la primera gráfica, donde teníamos básicamente que se trabaja a 0.98 atmósferas y donde teníamos una sola expansión irreversible en una etapa. Entonces 0.98 atmósferas es 1 por 10 a la 5 pascales. Tú tienes una expansión desde los 22.5 litros hasta 37.84 litros. Entonces, a ver, voy a rayar desde acá. Si yo rayo aquí, se ve. ¿Sí pueden ver? Sí, sí ¿Ya? se ve. Sí, se ve. Listo. Ok. Entonces, esta línea morada que está aquí, esa es una isoterma. Es una isoterma que está a 301.5 Kelvin. Es decir, que todo el proceso de expansión, como nos decía el ejercicio, se está llevando a cabo de manera isotérmica. ¿Sí? Tanto del estado 1, donde está el volumen 1 a 22.5 litros, hasta los 37.84 litros. Ahora, ¿cómo se calculaba el trabajo irreversible de expansión o de compresión? Tú tenías que el trabajo irreversible es igual a menos la presión externa por el cambio de volumen. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que la presión durante todo el cambio se mantiene constante. Entonces cuando tú graficas en un diagrama presión por volumen, tú graficas un cambio de estas dos variables, lo que tú vas a tener bajo el área va a ser igual al trabajo. Como en el caso de los procesos irreversibles, nosotros sabemos que se mantiene constante la presión. Entonces nosotros sabemos que debemos trazar una línea de este tipo, ¿no? A ver si se raya. Sí. Es una presión constante que va a ser igual a la presión externa. Las otras dos coordenadas vienen dadas por el volumen 1 y el volumen 2, ¿sí? Que es de 22.5 y de 37.84. Es decir, que lo que tú estás formando es un rectángulo, ¿sí? Y ese rectángulo es equivalente a 15 atmósferas por litro o 15 litros atmósferas, ¿sí? Eso es lo que tú estás cediendo desde el sistema hacia los alrededores por la expansión. De hecho, es negativo, ¿no? Bien, ahora, esa es la parte A graficada en un diagrama presión versus volumen. Pasemos al otro. Este es el que constaba de 2 pasos, ¿sí? Entonces, no sé si se ve bien, pero en el rectángulo de acá, está un poco chueco, pero en este rectángulo es lo mismo, es el primer paso que vimos antes. Pero después tenías otro paso que era 1.2 por 10 a la 5 pascales, lo cual quiere decir 1.18 atmósferas, ¿sí? Entonces tienes 2 pasos, ¿sí? Cada uno de estos pasos tiene su trabajo irreversible correspondiente. Entonces el uno era de 6.08 y el otro era de 10.53. Si tú sumas los dos, lo que te da es menos 16.61. Entonces está clara la diferencia, ¿no es cierto? Entonces en el uno comenzabas con 0.98 y el otro ibas con 1.18, ¿sí? De ahí las coordenadas de volumen son los volúmenes que habíamos calculado mediante la ley de los gases. Y finalmente lo que tenemos
es este diagrama de presión-volumen donde tú estás viendo la expansión reversible en una sola etapa. ¿Cuál es la diferencia? Que, a ver, déjenme poner la fórmula. Que el trabajo reversible es la integral. ¿Sí? Entonces, como tienes una integral, lo que tú vas a tener básicamente es el área bajo toda la curva. ¿Sí? Y obviamente si tú comparas esta gráfica, el área bajo la curva de esta gráfica versus las anteriores, va a ser mayor. Sí, va a ser mayor. Y claro, en cuanto numéricamente, nosotros hemos obtenido 19,28. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, eh, comparan esta gráfica versus la anterior, que teníamos en 2 etapas, ¿qué vemos? ¿Qué se puede ver? Que el trabajo reversible necesita más, eh, O sea, ahorita lo que estamos calculando nosotros es el trabajo que tú vas a ceder desde el sistema a los alrededores, ¿verdad? Entonces, si tú ves el trabajo reversible básicamente se adecua bajo toda la isoterma. Eso quiere decir que tú puedes obtener más trabajo de un proceso reversible que de un proceso irreversible. Pero Sí, Pablo, una pregunta. O claro. sea, si es que, por ejemplo, en este caso pasa esto, pero si fuera al revés, si yo estuviera haciendo la presión sobre el sistema, me tocaría hacer más trabajo para poderlo comprimir en un proceso reversible que en un proceso irreversible por etapas. A ver, repíteme otra vez la pregunta. O sea, es que como cubre la mayor área bajo la curva en un Ujú, proceso reversible, si es que ujú, yo, en cambio, no fuera el gas el que estuviera haciendo el proceso sobre o sea, ujú, hacia afuera, sino que yo hiciera trabajo sobre el gas, me ujú. tocaría hacer más trabajo. Claro, ajá, exacto. Sí, 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 sí. Sí, porque ese sería un trabajo de compresión que está haciendo los alrededores sobre el sistema. Entonces, si fuera lo inverso, claro, tú tendrías que hacer mucho más trabajo para un proceso reversible que para un proceso irreversible. Es verdad. Pero lo que a nosotros nos interesa es realmente diseñar instrumentos donde nosotros podemos, o sea, obtener trabajo de esos instrumentos sobre los alrededores. Entonces, cuando estamos haciendo en eso, puede ser como una expansión, ¿sí? Como puede ser, yo qué sé, un compresor o algo así. Lo que a ti te interesa es que esa máquina pueda sacarle el mayor trabajo posible, ¿sí? Entonces, ese mayor trabajo posible viene dado por unos límites ideales. Y esos límites ideales vienen dados por los procesos reversibles. Eso quiere decir que tú tienes un límite en el cual no vas a poder llegar realmente, pero vas a poder aproximarte máximo a ese límite. ¿Te he entendido? Si está entendido, pongan una, no sé, hay una, a ver, déjenme ver. Bien, pueden poner un visto ahí en el Zoom. Y si no, si tienen más preguntas acerca de este tema, pueden preguntarme ahorita y pasamos ya a los otros temas que están pendientes. ¿dónde está el visto, Pablo? Hay una pestañita que te dice chat o es en participants. En la ventana de participantes. Sí, de participantes. Pongan un visto si entendieron y si no entendieron, pongan no o lo que sea. Ahí les doy la palabra. Sí, todos. Bien. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, cualquier pregunta ahí pueden ponerme. Hay una opción para alzar la mano. Entonces ahí podemos interactuar para que no haya, no haya problemas en eso. Bien. Ah, está clara la diferencia entonces entre estos dos procesos. Entonces les voy a volver a compartir la presentación.
Bien. Listo. Entonces, vemos claramente cuál es la diferencia entre procesos reversibles e irreversibles. Ahora, yo había dicho que todo en la naturaleza son cambios irreversibles. Entonces, perdón, pero ¿por qué demonios menciono los procesos reversibles? O sea, ¿de qué me sirven los procesos reversibles si yo sé que todo en la naturaleza se da de manera irreversible? Entonces, los procesos reversibles como tal me permiten diseñar máquinas ideales. Esas máquinas ideales tienen límites teóricos de eficiencia de máquinas reales. Como dije antes, lo que te permite hacer un proceso reversible es generar una máquina ideal con unos límites que vienen a ser los máximos que podría tener una máquina real con procesos irreversibles. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar directo a lo que son las máquinas térmicas como tal. Y para eso debemos saber ciertos conceptos que nos permiten entender a las máquinas térmicas. Bien, entonces tenemos el primer concepto que es de fuente. Fuente es un depósito que suministra energía en forma de calor hacia el sistema o hacia la máquina térmica. Después tenemos sumidero. ¿Qué es un sumidero? Pues es la cosa contraria. Es un sistema que absorbe energía en forma de calor desde la máquina térmica. Bien, nosotros habíamos dicho que el trabajo se puede convertir en calor de manera directa y por completo, pero convertir el calor en forma de trabajo requiere usar algunos dispositivos especiales. Estos dispositivos especiales que transforman el calor en trabajo se conocen como máquinas térmicas. Y esto era lo que decíamos el otro día, ¿no? Entonces, decíamos que existían formas más nobles y más degradadas de energía. Entonces, dentro de las formas, a ver, déjenme colocar esto. Bien, vamos a separar esto. Aquí vamos con máquinas térmicas. Bien. Nosotros decíamos que teníamos formas más útiles o formas más nobles de energía y formas menos nobles, ¿sí? Dentro de las más nobles, ¿qué se encontraba? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son las más útiles? ¿Alguien? La potencial, Sí, exacto. ¿Y menos útiles? el La calor. cinética, Ya, ok. Eso va en orden. Calor y trabajo. Bueno, no, calor. Calor es menos útil. O Ya, sea, perfecto. Entonces, en fin, lo que nosotros tenemos, así para englobar lo que han dicho, tenemos que las formas más útiles casi siempre vienen en forma de energías mecánicas o en forma de trabajo mecánico, ¿sí? Entonces, tú tienes energías más útiles, como puede ser el trabajo en sí, y tienes menos útiles. Casi siempre termina siendo en forma de calor. Es la forma de energía menos útil de todos, ¿sí? Entonces, esta que está acá es la de mejor calidad, ¿sí? Es la que a nosotros nos interesa casi siempre. Y esta de acá es la de menor calidad. Y no es que no nos interese, pero generalmente lo que más utilizamos nosotros es en forma de trabajo, ¿sí? ¿Alguien me estaba pidiendo la palabra? Ya, a ver, espera. Pablo, ¿Sí? está tapada la pantalla para mí al menos. Sí, para mí ¿Así? también. Ya. Ahorita estaba Y preguntando pensaba si que, era pensaba la que solo única. era yo, pero han sido todos. A ver, espérenme un momentito. Sí, estaba congelada. No sé si ven ahorita. Sí, ahí ¿Se puede sí. ver? Sí, Sí, ahí Sí, sí, sí. ahí perfecto. está. Sorry, a veces se me va
toco mal la pantalla y se me va el stop share. Entonces se para toda cuando estoy compartiendo la pantalla. Pero bien, entonces eso decíamos, teníamos energías más útiles como el trabajo y energías menos útiles como el calor, ¿sí? Entonces, pasar de una energía más útil a la menos útil es bastante fácil y es casi, bueno, digamos que es muy eficiente, ¿sí? El tema es ir en sentido contrario, ¿sí? Ir de energías menos útiles o más degradadas como de calor hacia trabajo, ¿sí? Entonces, de esta manera es muy eficiente, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos ir así, es poco eficiente. Y para ir en este sentido, lo que nosotros utilizamos son máquinas térmicas. Listo. Bien. A ver, espérame un momento. Vaya. Entonces, pregunta de examen o de quiz. ¿Qué es una máquina térmica o por qué se caracteriza una máquina térmica? Pues básicamente por estas 4 condiciones. La primera es que reciben calor de una fuente de temperatura alta, que puede ser energía solar, puede ser un fotocolector, puede ser un horno solar, puede ser yo que sé, una caldera, puede ser un reactor nuclear, puede ser muchas cosas que estén básicamente suministrando calor hacia la máquina térmica. Por otro lado, el número 2 es que convierten parte de este calor en trabajo, parte de este calor en trabajo útil. Por lo general, en la forma de una flecha rotatoria. Eso quiere decir que parte del calor que está tomando de la fuente de temperatura alta se transforma en movimiento en un eje. ¿Cuál es el ejemplo de esto? ¿O qué ejemplo podemos obtener de esto? El mismo auto que decíamos, ¿no? El motor de combustión interna, donde la fuente de calor, ¿cuál es? Básicamente decíamos que es la cámara de combustión, donde tú estás ingresando aire más combustible y a través de una energía de activación que viene a ser una chispa, tú vas a tener uh, simplemente un proceso de exotérmico, ¿no? Donde vas a expandir estos gases a través de unos álabes, y estos álabes o cilindros, más bien dicho, y estos cilindros van a hacer que muevan un eje. Y ese eje va a mover todas las ruedas del auto, ¿no? Como tal. También podría ser una turbina, ¿no? Donde tú estás generando vapor a través de una caldera, como vamos a ver hoy, la central eléctrica de vapor. Y lo que se está moviendo, los álabes o los hélices dentro de la turbina, terminan moviendo un eje. Y ese eje va conectado a un alternador donde se produce electricidad, ¿no? Bien, la tercera característica es que rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, ¿sí? Ese sumidero, por lo general, viene a ser la atmósfera como tal, o puede ser también los ríos, ¿sí? Entonces, básicamente, tú tienes calor de desecho hacia un sumidero y ese sumidero viene a ser una masa casi infinita donde se está disipando parte de tu energía. La cuarta característica es que opera siempre en ciclo. Siempre operan en ciclo termodinámico, ¿sí? No mecánico, termodinámico. Las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos, por lo común, requieren de un fluido ácido desde el cual se transfiere calor mientras experimenta un ciclo. A este fluido se le conoce como fluido de trabajo, también puede ser fluido caloportador. A ver, ¿qué es el fluido de trabajo? Para muchos de los ciclos viene a ser la misma agua. O sea, el agua, ¿por qué? Porque es barata, porque abunda mucho, etc. Pero otros ciclos como los de refrigeración también pueden trabajar con amoníaco o pueden trabajar con otros refrigerantes. Antes se utilizaban los freones, pero por temas de cambio climático y de capa de ozono ya no se pueden utilizar freones, pero hay otros tipos de refrigerantes con los cuales sí se operan en ciclo. Bien. Aquí tenemos básicamente la representación típica de una máquina térmica, ¿sí?
Déjenme enrollar sobre la presentación para poder mostrarles. Esto es lo que nos vamos a topar en las siguientes clases y en las siguientes semanas para hacer los problemas de máquinas térmicas. Entonces, una máquina térmica es aquella que consta de las siguientes partes. Tú tienes una fuente de alta temperatura. Tú tienes un sumidero. Entonces, la fuente lo que hace es ceder calor hacia la máquina térmica. El sumidero es quien recibe parte de ese calor de la máquina térmica. Y después tú tienes que la máquina térmica, ¿para qué la utilizamos? Para producir trabajo, para producir ese trabajo flecha, ¿sí? Que está aquí. Bien. Ahora, lo que nosotros no estamos viendo es que dentro de esta máquina térmica nosotros tenemos un ciclo, ¿sí? Entonces va a ser un ciclo de 4 o más partes que van a estar produciendo constantemente ese trabajo. Entonces vamos a ver a detalle uno de esos ciclos para que se entienda mejor. Pero antes de eso tenemos aquí un poquito más de nomenclatura acerca de las máquinas térmicas. Entonces aquí podemos ver que el depósito de temperatura, que ya dijimos que puede ser un horno, que puede ser una caldera, que puede ser un motor, que puede ser N cosas. Lo que me importa es que esto está a una temperatura TH. Y que ese TH está cediendo un calor a una tasa de QH. ¿Hacia qué? Hacia la máquina térmica. Esa máquina térmica utiliza parte de ese QH para producir trabajo neto de salida. Este trabajo que está aquí es parte de este QH. Ahora, lo que no se utilizó en forma de trabajo por la primera ley de la termodinámica de la conservación de la energía debe salir por algún lado y es este QL. ¿Sí? Estas pérdidas que básicamente se depositan a un sumidero. Ese sumidero está a una temperatura TL, que viene a ser, yo qué sé, la atmósfera que está a una temperatura de 23, 25 grados, el agua que está a una temperatura de 20 grados, etc. Es donde se deposita el calor residual. Preguntas hasta ahí. ¿Se entiende que es una máquina térmica? Sí. ¿Sí? Sí. Listo. Perfecto. Pasamos a la central térmica, a la central eléctrica de vapor. Esto ya es mucho más interesante porque ustedes ya van a ver como tal una máquina térmica, ¿sí? Entonces, una central eléctrica de vapor es de las centrales eléctricas o de generación eléctrica más comunes en el mundo y que utilizan combustibles fósiles, ¿sí? Por lo general. Pero también puede ser que en vez de combustibles fósiles se pueda adaptar, yo que sé, algún tipo de energía renovable que me produzca ese vapor para mover la turbina, como vamos a ver. Bien, ahora voy a hacer una explicación detallada de cómo funciona esta central eléctrica de vapor. Esto es muy, muy importante, porque si se entiende bien esto, el ciclo de Carnot y el resto de ciclos que vamos a hacer se va a entender perfectamente. Bien, entonces voy a copiar. A ver, espérame un momentito, sería... Déjenme recortar esto para copiar en otro lado y hacer las anotaciones. Bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí se ve el ciclo? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que tenemos en esta central eléctrica, tenemos 4 dispositivos, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la caldera, ¿sí? Tenemos una turbina, tenemos un condensador y tenemos una bomba de agua, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un análisis de qué está pasando por dentro de este ciclo, como que si nosotros seríamos el fluido de trabajo y vamos a ver las condiciones que tienen en cada uno de los puntos.
Entonces vamos a comenzar por el punto número 1. El punto número 1 está aquí. ¿Sí? Nosotros vamos a ir en sentido horario, ¿sí? Es decir, en el sentido de las flechas, así. Entonces, en el punto número 1, ¿qué tenemos? Tenemos agua líquida. A ver, déjenme anotar. El punto número 1 es agua líquida. ¿A qué condiciones está? Pues está a una presión baja y está a una temperatura baja. ¿Sí? Entonces, el agua va a ir hacia una bomba en un punto número 2 de salida. ¿Qué pasaría? ¿Para qué sirve esa bomba? Más bien dicho, ¿en qué estado está el fluido a la salida de la bomba? ¿Sigue siendo agua líquida o se transforma en algo más? Líquida todavía. Sigue siendo líquida. Ujú. ¿Pero qué pasó con el estado? O sea, digo, con la presión y con la temperatura. Cambio más presión porque es una bomba. Perfecto. Entonces, la presión es muy alta. Muy alta. ¿Y la temperatura? Se queda igual la La misma. temperatura La todavía. temperatura es la misma. La temperatura sigue siendo baja. No ha pasado nada. Sí, o sea, lo que tú vas a tener en la bomba, como tal, es un trabajo de flujo, ¿sí? Entonces, una bomba se utiliza justamente para subir la presión de un líquido, en este caso, incompresible. Bien, entonces sigue siendo agua líquida, pero presión muy alta, es decir, ha subido su presión y su temperatura se mantiene constante. Ahora, si yo pongo un número 3 aquí, un punto número 3 en la caldera, ¿qué ha pasado? ¿Para qué sirve Subió una la caldera? temperatura. ¿Ya? Es decir, nosotros habíamos visto antes, a ver, voy a ponerlo acá. Nosotros hacíamos un diagrama de calor versus temperatura y después trazábamos una isobra. Y nosotros decíamos que hay varias regiones, ¿sí? Teníamos una región de líquido subenfriado, que quiere decir que es líquido por debajo de su temperatura de ebullición a esa presión. Después teníamos el líquido saturado, ¿sí? Líquido a punto de evaporarse a esa presión. Después teníamos vapor húmedo, es decir, mezcla líquido-gas a temperatura de ebullición. Después teníamos vapor saturado. Vapor saturado es 100% gas a temperatura de ebullición. Y después teníamos el estado energético mayor, ¿sí? O sea, bueno, puede estar aquí mismo, ¿no? Que es el de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Vapor sobrecalentado quiere decir que está por encima de la temperatura de ebullición. Bien, entonces, yo voy a hacer simplemente aquí una recta en cuanto a niveles entálpicos. Entonces voy a poner aquí niveles entálpicos. ¿Cuál es el de mayor nivel energético de todos los puntos que yo he estado diciendo? El punto número 5, exacto. El que es vapor sobrecalentado. ¿Sí? Vapor sobrecalentado. Después le sigue, es como que nos vamos yendo para abajo, ¿no? Entonces después va el vapor saturado. Después va el vapor húmedo. Después tenemos el líquido saturado, la pregunta de la prueba. Y después tenemos el líquido subenfriado. Entonces, si nosotros vemos
la entalpía va a crecer en este sentido. Es decir, que el vapor sobrecalentado es el fluido o el estado del agua donde más energía va a tener y donde más energía podría traspasar a otro sistema. Entonces, eso es lo que nos conviene a nosotros tener. Y eso es lo que nosotros obtenemos en una caldera, ¿sí? Entonces, estaba entrando como agua líquida. Es decir, estábamos en el estado número 1 y nosotros salimos en un estado número 5. ¿De dónde estamos obteniendo ese calor? Del combustible. Del combustible, sí, del combustible. Básicamente nosotros tenemos una cámara de combustión que en este caso le estamos poniendo por fuera del sistema. Esa cámara de combustión, o sea, al combustionar cierto hidrocarburo, nosotros vamos a traspasar ese calor hacia el agua. Entonces, el agua sale como vapor sobrecalentado. A una presión. ¿A qué presión va a salir? A la misma, ¿no? A la misma. Es la presión que te está dando la bomba, que sigue siendo muy alta. Exacto. ¿Y a qué temperatura? Muy alta. Muy alto, ¿sí? La temperatura va a ser muy alta. Imaginen que la bomba te sube la presión, yo que sé, de 1 atmósfera a 5 atmósferas. Si te sube la presión, la temperatura de ebullición también te va a subir. Entonces, ya no será 100 grados, sino será, yo que sé, por decirlo así, ¿no? 150. Entonces, si ese es el límite de saturación, estará por arriba de ese límite de saturación o de ebullición, que es lo mismo, ¿no? Estará por encima, entonces estará, yo que sé, en 200 grados centígrados, ¿sí? A esa presión de 5 atmósferas, por decirlo así. Entonces, lo que nos interesa es que estamos a una presión muy alta y a una temperatura muy alta. O sea, estamos en un estado energético máximo en este punto número 3. Y después de eso, pasamos a la turbina, ¿sí? Entonces tenemos aquí un punto número 4 a la salida de la turbina. Y la pregunta es, ¿qué pasa en la turbina? ¿Cómo funciona la turbina? ¿Qué está utilizando? ¿Alguien puede explicarme cómo funciona una turbina? Creo que lo hemos hablado más o menos. Bueno, a ver. Voy a hacer un diagrama de una turbina así súper sencillito. Entonces, si nosotros hacemos un corte como transversal en una turbina, lo que nosotros vamos a ver es una serie de discos cuyo diámetro se va ampliando, ¿sí? En cada uno de esos discos, lo que se va a ver es que tienen álabes o tienen como unas aletas. De esta manera. Sí, bueno, el gráfico no es lo mejor, pero bueno, se va a entender, yo creo. Entonces, tú tienes aquí a la entrada, tienes ese vapor sobrecalentado. Y aquí a la salida vas a tener un vapor, ya no sobrecalentado, sino te vas a ir así, hacia acá. Y todo lo que pasó aquí es un delta H que se está cediendo. Lo que tú vas a tener aquí es un vapor saturado. Eso quiere decir que esta turbina está cediendo entalpía. ¿Y esa entalpía se transforma en qué? En trabajo mecánico. Perfecto. De turbina. Ajá. Eso es más o menos lo que hicimos en el último ejercicio de extra, de bonus en el anterior examen. ¿Sí? Entonces, básicamente, claro, el balance era ese, ¿no? Entonces, entraba, tú cedías entalpía y eso te salía un trabajo. Ese trabajo que es un trabajo flecha y que si después tú tienes digamos que esta es la turbina, si después tienes un alternador, ese trabajo flecha se transforma en trabajo eléctrico, ¿no? Para eso es la central.
Sí, pero a nosotros nos interesa realmente esta parte de acá. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Bien, entonces, lo que está pasando con ese vapor es que se va expandiendo a través de esos álabes. Entonces, cada vez que hay una expansión, ¿qué pasa con la presión? Baja, ¿sí? La temperatura también del fluido como tal va a bajar en cada una de las expansiones. Entonces, cada vez que hay un cambio de volumen y de presión sobre todo, lo que va a pasar es que se va a estar generando un trabajo. Y en cuanto al vapor, lo que va a pasar es que va a perder entalpía y el sistema va a ganar trabajo como tal, digamos la turbina. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en el punto número 4? Que va a salir un vapor saturado. A qué condiciones? ¿Qué condiciones serán? ¿Del ambiente? No puede ser ambiente porque este es un sistema cerrado y después tienes Ah, condensador, ¿ya? entonces más Temperatura. bajito que antes. Ya, ok. Presión más baja que antes. Sí, sigue siendo alta. Perdón, ya no sigue siendo alta, la presión ya es baja, porque de eso La se obtuvo. temperatura es un poquito más baja. Eso. La temperatura ya no será muy alta, sino será alta. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, tenemos vapor saturado a presión baja. Esa presión se ha cedido a la turbina y se ha hecho trabajo. Y a una temperatura alta, o sea, un poco más baja de lo que teníamos en el punto número 3. Ahora, para completar el ciclo, porque esto opera en ciclo, esa es una de las condiciones para que sea una máquina térmica, nosotros tenemos que volver al estado número 1, es decir, tenemos que pasar nuevamente de vapor saturado a agua líquida o agua subenfriada, es decir, pasamos del punto número 4 hacia el 1, volvemos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues obviamente, como estamos con vapor saturado, debemos condensarlo, es decir, pasar de estado gaseoso a estado líquido. ¿Qué es un condensador? Si nosotros vemos los condensadores de estas centrales, son como una parrilla donde tú tienes un serpentín, ¿sí? Y dentro de ese serpentín, pues está fluyendo ese vapor. Y ese serpentín está expuesto al sumidero. En este caso, ¿qué será el sumidero? El aire. El aire, sí, entonces está expuesto al aire. Entonces, a veces incluso tienes aquí unos ventiladores para forzar la convección, ¿sí? Entonces aquí está circulando aire, ¿sí? O a veces simplemente con el viento, si hay buen viento, se puede elevar. Entonces, el calor que tenía ese vapor saturado se está cediendo a la atmósfera, ¿sí? Y con eso, lo que pasa es que tú vuelves al punto número 1, es decir, vuelves a hacer agua líquida a presión baja y a temperatura baja. Lo único que se ha cedido en sí es la temperatura. O sea, tú tienes un flujo de calor hacia el ambiente y obviamente como hay un flujo desde la fuente más caliente que viene a ser el vapor saturado hacia el ambiente que es la fuente más fría, tú vas a tener una temperatura más baja. Se ha condensado, ha pasado de vapor saturado a agua líquida. Entonces tienes un estado energético más chiquito. Vuelves a este. ¿Sí? Bien. Y con eso se cierra el ciclo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo bien? Si está todo bien, Todo bien. pongan visto. Y los que están hablando por aquí, pues me dicen que está bien. Todo bien. Todo bien. ¿Sí? Sí, Listo. todo bien. Listo, ok. Bien, ahora, déjenme ver qué sigue acá. Si nosotros vemos el diagrama, nosotros vemos que hay una entrada aquí de energía, ¿no? Porque la bomba trabaja con energía eléctrica. O sea, de algún lado tienes que sacar energía, ¿sí? Y por otro lado, tú tienes aquí una salida de trabajo útil, ¿sí?
Entonces, lo que realmente pasa en estos sistemas es que parte de lo que tú estás aquí sacando de, yo que sé, de energía eléctrica, vas a utilizar en tu bomba. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un diagrama de Sankey, ¿se acuerdan de los diagramas de Sankey que hablamos hace unas 2 clases? Que eran básicamente las flechas para saber dónde hay pérdidas, etcétera. Entonces, esto es un diagrama de Sankey, ¿no? Entonces, tú tienes una salida neta de trabajo, que viene a ser el trabajo eléctrico. Bueno, tienes una salida de trabajo, perdón. ¿Sí? Y de esa salida de trabajo, tú tienes una reinserción de trabajo en forma de entrada hacia la bomba y después vas a tener lo que realmente te queda, ¿sí? O sea, la resta entre esos dos. Entonces, lo que tú tienes es un trabajo neto de salida que va a ser el trabajo que realmente estás produciendo, por ejemplo, de electricidad, que va a ser la diferencia entre la salida, ¿sí? Menos lo que tú estás haciendo para autoconsumo, que es para la bomba, ¿sí? Entonces, esto de aquí se debe a trabajo, por ejemplo, en la central para la bomba. Esto de aquí es el trabajo sin descontar, ¿no? O sea, el trabajo total que está saliendo. Y esto de aquí, el trabajo neto de salida, va a ser el trabajo útil, lo que realmente te queda después de los descuentos. ¿Se entiende? ¿Entendieron esa parte? Sí. ¿Sí? Ujú. Listo. Bien. Ahora, hagamos un balance de energía en una máquina térmica. Si esta es la máquina térmica, digamos que es nuestra central de vapor, eléctrica de vapor, se trata de un sistema abierto o cerrado. Cerrado. Sí, o sea, depende cómo tú le tomes la frontera como tal. Porque si tú tomas, haces un balance individual en cada uno de los componentes, sea la caldera, sea la turbina, condensador o bomba, en cada uno de esos vendría a ser abierto. Porque está entrando y está saliendo agua o vapor o lo que sea, ¿no? En cada uno de ellos. Pero si yo elijo todo el sistema como tal, como es un circuito cerrado, yo tengo que es un sistema cerrado, ¿sí? Porque a través de la frontera no está recibiendo ni pasando agua o masa, digamos, ¿sí? Entonces se trata de un sistema cerrado. Bien, ahora, si es un sistema cerrado, ¿cuál era la ecuación de balance de energía? Para un sistema estático, ¿no? Porque no se está moviendo. Tú tienes que la energía interna es igual al trabajo más del calor, o el calor más trabajo. Ahora, ¿habrá energía interna o cambio de energía interna? No. O sea, en todo el ciclo. En todo el ciclo. No, no hay. ¿Por qué? Porque o sea, se va de una temperatura o de unas condiciones y se regresa a las mismas al terminar el ciclo, entonces. Exacto, porque es una variable de estado. Ya habíamos dicho que una variable de estado, la variación en un ciclo de la variable de estado es igual a cero, ¿sí? Entonces, en este caso, el Q es igual al W, ¿sí? Entonces, este es el balance básico de máquinas térmicas. Acá abajo está escrito, ¿no? Simplemente lo hice para mostrarles las partes. Aquí está. Tenemos que es un balance de energía en una máquina térmica, que es un sistema cerrado, ¿sí? Porque no hay transferencia de masa a través de su frontera. Tenemos que delta U es igual a cero porque opera en ciclo. Y delta U, o la energía interna, es una variable de estado, entonces solo depende del estado inicial y del final. Y como opera en ciclo, va a volver a lo mismo, entonces pues, se va a anular todo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que el trabajo neto de salida, es decir, lo que realmente nos queda, es igual a la diferencia entre lo que entra y lo que sale. ¿Qué era lo que entra? Es el calor que entra del sumidero, SQH, perdón, el sumidero de la fuente. Y el de salida va a ser SQL. SQL, que es el calor que se está cediendo desde la máquina térmica hacia el sumidero, que puede ser hacia el ambiente.
¿sí? Bien. A ver. Muy bien, voy a escribir acá nuevamente la ecuación de que hemos estado hablando. A ver, espérenme un momentito nomás. Déjenme ver qué seguía acá. Sí, sí, estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, pregunta. En la central eléctrica de vapor, ¿cuál era nuestra fuente? El, el combustible. El combustible que estaba, digamos, pasando en la sala, en la cámara de combustión de la caldera, ¿sí? Entonces, digamos que la caldera como tal es la fuente de calor. El sumidero era la atmósfera, ¿sí? Era donde se estaba cediendo a partir del condensador, se estaba cediendo el calor. Bien, ¿cuál es la máquina térmica como tal en la central eléctrica de vapor? La máquina térmica son todos los componentes, ¿sí? Son la caldera, son la turbina, el condensador, la bomba, e incluso todo el agua que está circulando por dentro de esto. Todo eso es la máquina térmica. ¿Cuál es el trabajo en este caso? Pues es el trabajo acá, el que está a la salida de la turbina, ¿sí? Entonces, por eso se puede decir que esta central es una máquina térmica. Pero bueno, de manera general nosotros habíamos visto que para que sea una máquina térmica nosotros debemos tener una fuente que debe estar a una temperatura de H, ¿sí? Esto viene a ser fuente, ¿no? Otra condición, eran 4, ¿no? Es que tú tengas un sumidero, es decir, tú debes tener un espacio donde estés a una menor temperatura, a una temperatura TL. Este debe ser el sumidero. Sumidero. ¿Y en el medio qué vas a tener? En el medio vas a tener tu máquina térmica, tu ciclo. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando es que de aquí tú estás cediendo calor a una tasa QH y la máquina térmica a su vez cede calor a un sumidero a una tasa de QL. ¿Cuál es el objetivo de la máquina térmica? Pues básicamente tener este trabajo neto que habíamos hablado, ese trabajo útil. Muy bien. Ahora, ¿a qué va a ser igual la eficiencia de la máquina térmica? ¿A qué era igual una eficiencia como tal? ¿A qué era igual una eficiencia? ¿Quién me dice? O sea, como salida menos entrada. Perdón, salida sobre entrada. Perfecto. Entonces tú tienes la salida deseada. Porque salidas pueden haber muchas, ¿no es cierto? Pueden ser útiles y no útiles, pero realmente es la que yo deseo, ¿sí? Sobre entrada requerida. Muy bien. Entonces, en términos de máquina térmica, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la salida deseada? El trabajo. Es el trabajo neto como tal, ¿sí? Porque si nosotros vemos en esta máquina térmica, tú tienes dos trabajos, ¿sí? Pero la salida deseada es esta de aquí, es la de la turbina, ¿sí? Y ese trabajo de la turbina realmente es la diferencia, ¿no es cierto? Ese trabajo neto que nosotros queremos, esto es lo que nosotros queremos, es la relación entre la salida de la turbina menos lo que está entrando para la bomba.
Entonces aquí tú tienes trabajo neto, que es tu salida deseada. ¿Y cuál es tu entrada requerida en este caso para una máquina térmica? El calor de la fuente caliente, creo. Es, sí, tú tienes tu calor, ¿sí? Tu QH. Eso es lo que está utilizando para transformar la máquina térmica, parte de esto, en trabajo neto. Pero ¿qué pasa con lo que no está utilizando como trabajo neto? Se pierde. Se pierde. Eso quiere decir que esto también puede estar expresado de la siguiente manera, ¿verdad? Mm, ¿Todos están de acuerdo? ¿O hay alguna Sí. duda? Perfecto. Esto sería 1 menos QL sobre QH, ¿sí? Donde este QL de aquí es el calor disipado y este de aquí, QH, es el calor absorbido. ¿Está claro? Esa es la eficiencia de la máquina térmica como tal, ¿sí? A esto también se le conoce como la eficiencia térmica, ¿sí? Entonces, eficiencia térmica, sí, es igual a 1 menos QL sobre QH. Esa es la eficiencia máxima que tú podrías tener en una máquina térmica. Después vamos a ver ya numéricamente cómo se calcula. Pero bien, si yo les digo matemáticamente cómo tú puedes hacer o maximizar esta eficiencia, solo fíjense en esta última ecuación, en esta de aquí, en lo que hemos obtenido. ¿Qué rango tiene esta eficiencia térmica? Como toda eficiencia tiene un rango entre 0 y 1. Pero yo digo, si matemáticamente yo quiero maximizar esta eficiencia térmica, eso quiere decir que yo quisiera obtener un 1 como máximo dentro del rango posible. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo obtener un 1 en esta ecuación de aquí? Que QL sea más chiquita que QH. Perfecto. Digamos que QL sea 0. Si QL es 0, entonces esto de aquí sería 0, ¿verdad? Ujú. Y por tanto la eficiencia térmica sería 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica? Ahora sí, ya en términos... Déjenme ver si puedo hacer un poco. Sí. ¿Qué implica que el QL sea 0, por ejemplo, en mi máquina térmica que estábamos hablando de la central eléctrica de vapor? Que no estoy pasando calor al depósito. Eso, que yo elimino el condensador, ¿sí? Que yo no estoy perdiendo calor en el depósito, como nos decía Alejandro, ¿sí? Es decir, que yo estoy utilizando todo el calor de la fuente en forma de trabajo neto. Ahora, si eso pasaría, ¿esto sigue siendo una máquina térmica? Ya no, porque ya no es cíclica. Ya no opera en ciclo, ya no es una máquina térmica. Además, otra de las condiciones para que sea una máquina térmica es que exista tanto una fuente como un sumidero. Y si no hay sumidero, ya no es máquina térmica, ¿sí? Voy a hacer un razonamiento simplemente para finalizar la clase, pero ojo con lo que voy a decir, porque, a ver, se han creado un montón de máquinas, sobre todo el siglo anterior, se crearon una serie de máquinas y se intentaron patentar.
con la idea de hacer esto, o sea, de violar la segunda ley de la termodinámica y crear una máquina térmica, que en fin no era una máquina térmica, pero que utilice todo el calor de la fuente para producir completamente trabajo, ¿sí? Entonces, lo que se trataba de hacer era, claro, en este caso, eliminar un condensador y así eliminar ciertas partes para no tener pérdidas. Pero esto no daba resultado, ¿sí? Porque la máquina térmica como tal necesita de dos fuentes, una de generación de calor y otra de disipación. Es decir, que tú no puedes tener una máquina térmica con el 100% de eficiencia. Nunca este término de acá puede ser cero. El QL puede ser cero. Porque una máquina térmica para que exista, debe el QL siempre ser mayor a cero. Por lo tanto, los límites de una máquina térmica siempre van a estar por debajo de 1. Nunca van a ser el 100%. De hecho, si ustedes ven máquinas térmicas normales, como pueden ser, yo qué sé, pueden ser los motores de combustión interna, en teoría llegan hasta el 40%, bajo el ciclo de Carnot, como vamos a ver, el 40% de eficiencia. Pero la eficiencia de un carro común y corriente tiene más o menos 25%, ¿sí? Y por más ajustes que se le hagan al diseño de este motor como tal o de los automóviles, el máximo que van a alcanzar va a ser el 40%, no va a ser más allá de eso. Bien, ahora, volviendo simplemente a esta central eléctrica de vapor, eliminar SQL representa eliminar al condensador, como decíamos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros eliminamos? Entonces, tenemos 3 puntos. Por un lado, el reciclaje del vapor de agua a la salida de la turbina, con lo cual cerramos el ciclo. O sea, ¿para qué utilizamos el condensador, más bien dicho? Perdón, me hice bolas de ahí. ¿Para qué utilizamos el condensador? Para cerrar el ciclo, ¿sí? Para volver al estado inicial, es decir, para pasar del estado que decíamos de vapor sobresaturado a volver al estado inicial de agua subenfriada. ¿Sí? ¿Por qué eso opera en ciclo? Porque básicamente nosotros vamos a consumir menos de ese recurso. ¿Sí? Es agua, sí, hay bastante, pero en sí estamos gastando menos porque estamos consumiendo menos agua y además es más sostenible utilizar el agua, recircularla, ¿sí? Pero no es que vamos a recircular infinitamente, o sea, nosotros vamos a recircular ese agua, yo que sé, X ciclos, hasta que el agua se deteriore. ¿Por qué se va a deteriorar el agua? Porque básicamente está pasando a través de circuitos mecánicos donde va a haber desgaste de las piezas metálicas y se va a contaminar el agua. Y si se contamina el agua, básicamente se van a modificar sus propiedades térmicas, que es la base con la cual se está trabajando en este ciclo. ¿Sí? Entonces, si se modifica, yo qué sé, las propiedades térmicas, quiere decir que el punto de ebullición se va a modificar y pues todo se va a modificar. Entonces, cada cierto tiempo o hay que hacer un mantenimiento al agua interna, ¿sí? O simplemente se reemplaza el agua. Pero de todas maneras, trabajar en ciclo representa consumir menos agua y gastar menos en agua. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos de tener un condensador. Otra de las ventajas es que la presión... esto es lo que dijo Alejandra, básicamente. Alejandra dijo antes de algo súper básico. Yo le dije, ¿qué pasa con el condensador en la presión? O sea, la presión de salida de la turbina, cuando tú tienes un condensador, va a ser una presión mucho más baja que si tú no tuvieras un condensador y simplemente se estuviera yendo a la atmósfera. Si tú no tuvieras un condensador y simplemente el vapor se estuviera liberando a la atmósfera, ¿cuál sería la presión final del vapor? La presión atmosférica. La presión atmosférica. O sea, si estás trabajando a nivel del mar, será una atmósfera. Pero si tú estás con un condensador, tu presión va a ser mucho menor. ¿Sí? Tu presión será, yo qué sé, de 0.5 atmósferas. ¿Y qué ganas con eso? Que básicamente la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la turbina es proporcional al trabajo que tú vas a extraer. Entonces, mientras más grande sea la caída de presión a la salida, más trabajo tú puedes obtener. Hasta por eso me conviene tener un condensador, porque vas a tener una presión por debajo de la que yo tendría a la atmosférica, y con eso yo puedo maximizar mi trabajo de salida. Entonces, pues,
tema ya más de eficiencia energética, que incluso con eso me sale mejor a cuenta, digamos. Bien, y por último, otra de las ventajas de tener un condensador es que si yo no tuviera un condensador, yo no podría tener una bomba aquí. ¿Yo qué tendría? Tendría un compresor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estado seguiría en forma de vapor, es decir, en forma de gas, ¿sí? Y si yo tuviera un condensador ahí, la diferencia entre un condensador y una bomba es el gasto energético, ¿sí? Bombear un gas es mucho más, se necesita de mucha más energía que bombear un líquido, ¿sí? Entonces, el gasto que tú vas a tener aquí, que es lo que me descuenta, va a ser menor en una bomba que lo que yo tuviera en un compresor. Por eso todo combustible que nosotros tenemos, digo, en la vida diaria, se trata de hacer en forma líquida. ¿Por qué? Porque transportarlo cuesta, ¿sí? Entonces, más vale que tú estés en forma líquida donde te cueste menos, aunque hacerlo líquido a veces te requiera mucha energía. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. No. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, y si no, me ponen un visto como lo acaba de hacer Lucía. Pablo, ¿podrías repetir eso de que el condensador, o sea, baja la presión, o sea, de la turbina? ¿Podrías decir cómo eso ayuda al proceso? Porque me perdí un poco en esa parte. Ya, ok. Voy a hacer un gráfico acá. Bien. Tú en la turbina tienes una serie de expansiones. Eso es lo que habíamos dicho. Tienes un gas, que es el vapor de agua en este caso, y que va a sufrir una serie de expansiones. Esa serie de expansiones básicamente viene dado por un delta P, ¿sí? Tú vas a tener un P1 y un P2, siendo P1 bastante mayor al P2, ¿sí? Mientras más grande sea el P1 al P2, esto se transforma en que vas a tener más trabajo útil a la salida de la turbina. Ya. ¿Ya? Entonces, hay dos situaciones. Se puede trabajar con turbinas que están expuestas a la atmósfera, siendo así P2 la presión atmosférica, ¿sí? O puedes tener la otra situación, donde tú tienes una turbina donde el P2 sea igual a una presión que está por debajo de la atmosférica, ¿sí? Eso quiere decir que está por debajo de la atmosférica. ¿Cómo logras eso? Logras con un circuito. Un circuito donde a la salida ya no vas a tener la atmósfera, sino vas a tener un condensador. Cuando tú tienes una caída de presión adicional, o sea que estás por debajo de la atmosférica, lo que tú vas a maximizar es esto de acá. Tú puedes extraer más trabajo de esa turbina con esa caída de presión. Entonces es una medida de, básicamente, de eficiencia energética. Cuando tú utilizas turbinas, poner un dispositivo adelante como un condensador que te produzca una caída de presión mayor, o sea, claro, sería una caída de presión mayor a la atmosférica, para básicamente maximizar lo que tú puedas extraer de trabajo de esa turbina. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, de eso, chicos. Bueno, creo que estamos de acuerdo en todo lo que hemos hablado. Si hay alguna pregunta, hay la opción también de hacer tutorías personalizadas vía Zoom. Entonces, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, podemos, mediante correo, agendar una cita para hacer vía Zoom también una tutoría acerca de estos temas. Estaba pendiente ese deber del capítulo 14. Como hubo todo este problema, realmente no he tenido mucha cabeza para ver lo del deber, pero seguramente esta semana ya mande, junto con otros ejercicios para la siguiente semana. Bueno, creo que hasta ahí, chicos. Espero que la clase haya sido o se haya acomodado de una buena manera. Es lo que se puede hacer por el momento y espero que ya pase toda esta situación para volver ahí sí a la universidad y que todos estén bien. Entonces, eso, chicos. Muchas gracias por todo. A ti, Pablo, gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao, Pablo.
Nos vemos, bye. Chao, Paula. Chao. Chau.